7 de la mañana con 26 minutos. Arturo Sánchez, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, tiene reacciones a la propuesta, a la anunciada discusión en el Consejo Metropolitano de Quito de una ordenanza para la prohibición y disminución de la utilización de plásticos de un solo uso en el Distrito Metropolitano. Buenos días, sus reacciones. Buenos días. Sí, referente a la ordenanza o a los proyectos de ordenanza que se están tratando en Quito, creemos que es importante hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de plásticos de un solo uso, se tiene que distinguir bien entre los plásticos que están en contacto directo con los alimentos, llámese leche, arroz, azúcar, etcétera, que son también plásticos de un solo uso, y los plásticos que se utilizan para el acarreo, las fundas plásticas. Entonces, cada una de ellas tiene una función diferente y están hechas para una actividad diferente. Pero todas son técnicamente reciclables, o sea, pueden ser transformadas nuevamente en materia prima. Pueden ser, pero no lo son. No, hoy por el momento no existe esa motivación, esa incentivación para que la gente recicle el producto, lo segregue adecuadamente y lo volvamos a transformar en una materia prima. Pero la gente, ¿quién es? Todo el mundo. Sí, realmente el consumo y la utilización es una responsabilidad de todos, desde el productor hasta el usuario final. Todos tenemos la responsabilidad de colocar adecuadamente nuestros desechos. Es por eso que... eso puede ser cierto, sin duda. En esto tenemos todos responsabilidad. Pero esa declaración suele ser utilizada para diluir la responsabilidad y no asumir ninguna política pública a este respecto, con lo cual todos somos culpables. Y así quedan las cosas. Efectivamente, la Asociación de Plásticos siempre ha estado a favor de toda política pública que tenga que ver a favor del medio ambiente y con el cuidado. De hecho, nosotros siempre promovemos el uso de las 3 Rs, reusa, recicla y reduce. Y es así que incorporamos ya en nuestros procesos productivos el uso del material reciclado. Ahora, más allá de esta política sectorial, hay que decir que la ordenanza que va a discutir el Consejo Metropolitano tiene que ver ya con la prohibición de determinados artículos de plástico. Prohibición taxativa, sorbetes, tarrinas y fundas de acarreo, entiendo yo. Sí, la prohibición no es la solución, porque lo que nosotros tenemos que trabajar es un consumo responsable, en donde aquí juega un papel fundamental todos los actores. Nosotros como productores, los clientes nuestros y al final los usuarios. Lo importante de esto es que nosotros volvamos a dinamizar la economía. Si nosotros cogemos esos materiales plásticos que hemos utilizado, llámese una tarrina, una bolsa plástica, todas son reciclables. ¿Qué quiero decir con eso? Si lo colocamos adecuadamente en los depósitos que corresponden, el municipio los lleva de manera segregada, los minadores o los recicladores. ¿Quién recicla esto? Existen varias personas, desde personas naturales hasta organizaciones. Pero no me refiero a quienes los acarrean. Sí. ¿Cuál es el destino final de estas basuras que usted dice serán recicladas? O sea, hoy en día, independientemente de que en su hogar o en los colegios separen el material plástico o materiales reciclados, el destino final sigue siendo el botadero de basura, porque no existe... ¿Dónde está el reciclaje? Exacto. Entonces no existe. O existe en pequeñísima cantidad. Por eso es que nosotros... Entonces, ¿por qué hablamos de consumo responsable? Es a lo que tenemos que propender, es a lo que tenemos que hacer. En países, Europa o otras ciudades propias de aquí, por ejemplo, podemos ver casos como el de Loja, casos como el de Cuenca, ya hacen una segregación de sus residuos, la recolección de la basura es de manera diferenciada. Pero si usted me permite, quiero entender lo que usted está diciendo. Usted lo que dice es que la clave se llama consumo responsable. Es decir, que los consumidores separemos las basuras, hagamos una diferenciada, digamos, acopio de los desechos. Exacto. Y luego los entreguemos cada uno a quien deba corresponder, los orgánicos de una manera. Finalmente, para eso están las cadenas de reciclaje. Pero que todo esto de poco sirve porque igual terminan en el botadero de basura, nos dice usted. Totalmente de acuerdo. La solución que nosotros pensamos y que ya se están implementando en otros lados es esto: separar adecuadamente para poder reciclarlos, incorporar a la cadena productiva, generar empleo, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, utilizamos más reciclado en nuestros productos, quiere decir que importamos menos materia prima, luego salen menos divisas del país, incluso el momento que tengamos mayor incentivación para utilizar más reciclado, se lo puede incluso hasta exportar.
Se habla mucho del biodegradable, por ejemplo, y el biodegradable no es la solución. ¿Por qué? Por 4 aspectos o 5 aspectos principales. Primero, no existe la oferta suficiente. Segundo, el costo. ¿Oferta de qué? Oferta de materia prima a nivel mundial. Se produce normalmente esto en Europa principalmente. Hablamos de almidón. Sí, proveniente de almidón, de la papa, de la yuca. El segundo punto principal es que se necesita... Pero usted dice no existe a nivel mundial. Bueno, no el Ecuador es un país... No existe la oferta suficiente de materia prima para abastecer. En efecto, el Ecuador es un país... es que no estamos hablando de la demanda mundial, estamos hablando de la demanda ecuatoriana. Sí. ¿Cuánto necesita Ecuador para proceder a esto? A ver, lo que pasa es que no todos los plásticos que hoy en día se generan pueden ser reemplazados por plásticos biodegradables. No, ciertamente. Sí, si hablamos de fundas plásticas, se las puede hacer, pero su costo es 4 a 5 veces superior. Por ejemplo, una funda plástica que en el mercado cuesta hoy día 2 centavos de dólar, una funda biodegradable va a costar entre 15 y 18 centavos. Es decir, producirla y adquirirla va a costar mucho más. Muchísimo, 10 veces más. Ya. Luego, la parte más importante... ¿Todas estas son razones para no actuar? Para no aplicar algo que no se va a poder ejecutar de manera inmediata. La parte más grave es que los municipios tienen que tener preparadas zonas de compostaje para poder que el proceso de biodegradación se dé. Si yo cojo una funda plástica biodegradable y mañana la desecho en la calle o en el vertedero, no le pasa absolutamente nada. Tiene que existir el compostaje industrial, los municipios tienen que preparar sus terrenos para que cuando la basura llegue allá, y basura orgánica me refiero, con la funda plástica tipo camiseta o de acarreo, se pueda biodegradar, si no, no pasa absolutamente nada. Con todos estos argumentos, la industria de producción de plásticos en el país rechaza la tesis de la prohibición, al menos de la prohibición de sorbetes, de tarrinas. A ver, por ejemplo, la ordenanza de Guayaquil, que ya está aprobada, se cambió de una prohibición a un consumo responsable o a una regulación del consumo. Pero ya nuevamente volvemos al consumo responsable, que usted nos dice sirve para muy poco. Para lo único que sirve es para tranquilizar la conciencia del consumidor, en la medida en que cada uno en su casa diferencia las basuras, pero el destino final va a ser igual el botadero. No, porque y del botadero finalmente terminaremos contribuyendo una vez más a la contaminación de los océanos. Claro, no, pero la solución, el consumo responsable no tiene que ser una simple teoría. El consumo responsable es algo que lo debemos aplicar todos y que efectivamente juega un papel importante, los municipios, los productores, los consumidores. O sea, y es efectivo. Se ha visto ya ejemplos de otros países que lo están aplicando, que han ayudado a la economía. Hoy en día nuestro país necesita trabajo. Hoy en día hablamos de prohibición. Si eso es prohibición, significa cerrar plantas. La industria del plástico tiene más de 20.000 empleos directos, más de 120.000 familias que trabajan en esta industria. Prohibir no es una solución, porque no le estamos dando la alternativa viable al corto plazo. En 3 años no se puede hacer nada. No, sin duda son argumentos y elementos que deben ser considerados a la hora de debatir de manera responsable estos temas, pero lo que va quedando claro es que lo que se necesita es una política nacional, porque si usted me dice que en Guayaquil se comenzó con una tesis, luego ya se dio marcha atrás, hay que decir, en esa tesis. Hoy en Quito probablemente veremos exactamente lo mismo. La industria del plástico ejercerá la debida presión para que el Consejo Metropolitano, en vez de hablar de prohibición, comience a hablar de uso responsable, con lo cual licuamos la oportunidad nuevamente de tomar decisiones de fondo, drásticas, verdaderas, reales, inmediatas, para enfrentar este problema. Sí, son 220 municipios o más, cada uno con su propia ordenanza y cada municipio con 2 o 3 proyectos de ley. Por eso nosotros estamos trabajando a nivel de la Asamblea para la generación de una ley que nos permita regular a todos y que todos vayamos por un mismo camino. Si no, vamos a tener que cumplir con una ordenanza y ciertos reglamentos que lo pone Quito, otro Guayaquil, otro Cuenca, y realmente eso se vuelve caótico, ¿no? Y la idea aquí es que todos trabajemos por el bien del país. Precisamente pensando en eso es que tenemos que trabajar de una manera integrada y conjunta, como usted bien lo dice. Seguiremos analizando este tema. Muy amable por venir esta mañana. Arturo Sánchez, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, en Primera Impresión, 7 de la mañana, 35 minutos. Gracias a ustedes, como siempre, por seguirnos. Mañana, 6:55, de nuevo estaremos aquí en este espacio de ideas y entrevistas. Buenos días.